ponen en duda y dificultad en algunos meses de la fe. Ok, este texto es un cronista, Torre Rubio. ¿A qué hace referencia el texto, chicos? Al cuestionamiento por parte de los indios hacia los cristianos. Muy bien. Ahora, creo que podemos conversar acerca de la lectura que han dado el control el día de hoy. ¿Qué les pareció la lectura? Eso está en el texto, algo gratis. Sí. ¿Qué les pareció la lectura? Una estaba bonita y una estaba impactada. Sí. Bien fuerte. Tienen ustedes el libro completo. Es bastante interesante, revelador el texto de Olina del 2007. Quiero que conversemos respecto a esto en relación a esta cita y que luego hablemos brevemente de la estripación y idolatría. Hay una fecha importante que menciona la lectura, ¿no? En el capítulo 4, que es el que hemos revisado a profundidad. Pero obviamente yo sé que ustedes ya han leído todo el libro, ¿verdad? ¿Sí? Silencio. Ay, encima se me pregunta cuál libro han leído por el texto de la lectura. Ese era el libro y pensé que Era era un una libro, monografía. era un libro que tiene no sé cuántas páginas, solamente Ya, sí. Es el libro. Sí, ese libro. Entonces, el libro habla o utiliza la palabra sodomita. ¿A qué se está refiriendo con eso? Muy bien. Y nos refiere en varios pasajes una fecha importante. Un acontecimiento importante, chicos. El Concilio de Trento. ¿De qué iba el Concilio de Trento? No forma de respuesta contra la contradicción. Gracias. ¿Tu apellido? Inostros. Es una reforma moral. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en la Iglesia Católica, ¿cómo la vemos? ¿Cuál es la imagen que tenemos de la Iglesia Católica? Superioridad. Bien, muchas gracias. Ahora, sin embargo, este constructo que tiene cuando pensamos de la Iglesia Católica, en el pasaje que hemos podido observar de la lectura siglo XVI, siglo XVII, fue así. ¿Cómo? Se habían relajado las costumbres. Se habían relajado las costumbres, dice. Es bastante interesante entender el proceso de la configuración de la Iglesia Católica, ¿ok? Sabemos que en el siglo XVI había muchas prácticas que se permitían a los sacerdotes, ¿ok? Dentro de ellos que se podían casar, podían tener hijos, podían tener concubinas, etc. El Concilio de Trento busca, como menciona su compañero, generar normas mucho más duras, generar una estructura eclesiástica más fuerte. Sabemos que no lo logra, pero en este contexto, en América, ¿cómo se vivió? Sabemos que la religión católica es una religión impuesta. Y este pasaje está recogiendo el sentido de cómo se veía la religión católica, cómo era entendida o compartida por estas comunidades autóctonas asentadas en el siglo XVI que habían sido dominadas por los españoles. Entonces, ¿qué sucede, chicos? ¿Recuerdan este pasaje del libro donde se habla sobre las inspecciones o las visitas? ¿No? Y supuestamente el sacerdote iba a visitar para saber cómo se estaba viviendo la fe. En ese sentido, ¿qué sabemos del comportamiento de estos clérigos en esos siglos? ¿Qué es lo que nos retrata el texto? Vivían como cualquier hombre cualquiera, como cualquier persona que pensaba tener hijos, y era más común de las áreas rurales de las urbanas. Ok, gracias. ¿Sí? Que había un abuso por parte de los que estaban aquí en lo que era el clero, todos ellos hacían un abuso tanto a los religiosos, a los que creían en lo que es la religión católica también, y como sus sirvientes indígenas. Pues, ellos libremente mostraban todo lo que hacían sin ningún tipo de
religiosa antes, en el siglo XVI, a cómo se ejerce en la actualidad es bastante diferente. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces era una imposición familiar que alguien tenía que ser cura, ¿ok? Para ocupar ciertos cargos, ciertos puestos. Era una forma también de ascender de clase social. Hay que tener bastante presente esto, ¿ok? Por lo que muchas veces, o la mayoría de veces, como hemos visto que retrata el libro, las comunidades originarias, autóctonas, asentadas, ¿no? en estas reducciones, muchas veces sufrían violencia o maltratos por parte de estas autoridades sacerdotales, religiosas, cristianas. Entonces, a partir de que ya en el siglo XVI estas comunidades originarias habían logrado sincretizar la religión católica con la religión latina, empezaron las extirpaciones de idolatría. ¿Y qué son esas, chicos? ¿De qué trata la extirpación de idolatría? ¿Qué número nos quedamos? ¿Quién y yo? Gustavo, un número. ¿Cómo? 3, 4, 7, 9. Detrás de la señorita de polo rosado. ¿Pueden leer, por favor, la primera cita? Ok, ustedes ya saben qué es la extirpación de idolatría, lo han contestado en su examen, muy bien, es la pregunta más contestada. ¿Pero en qué consistía, chicos? Normalmente era la destrucción de templos, símbolos, etcétera, que estaban asociados a la religión antigua. Muchas veces también consistía en la profanación de los templos, es decir, de todas estas estructuras monumentales que hemos estudiado en la primera parte del curso, donde lo que hacían era extraer estos entierros y quemarlos. Esta práctica fue bastante difundida, inclusive muchos indígenas daban cuenta a los curas para recibir ciertos favores y estos ancestros a los que se rendía culto eran extraídos de sus tumbas y quemados, ciertos espacios destruidos. Sin embargo, sabemos que la extirpación de la idolatría trajo consigo mucha más violencia. Normalmente se prohibían los ritos con penas punitivas corporales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Con castigos corporales, normalmente latigazos. Hemos visto en el libro de Molina un pasaje donde se crucifica a un hombre, ¿no? Etc. El nivel de violencia es bastante alto, ¿ok? Entonces, hemos hablado ya del virrey Toledo, del sistema de encomiendas, de las reformas, y vamos a hablar de las reducciones. Vamos así a volar un poco para poder hacer el control, el debate de las lecturas, comenzarlo. ¿Qué saben de las reducciones, chicos? Las reducciones tenían un fin, un objetivo fiscal, que eran reunir a estas comunidades en función a poder recaudar más impuestos para la corona, en función a las actividades que podían hacer y a las tierras o a las parcelas que iban a tener o tenían. Para esto, antes de instaurar estas reducciones, se generaron visitas. ¿Ok? Estas visitas consistían en que una persona mandada por la corona, que normalmente era conocido como el visitador, iba a hacer la inspección personal. A esta también en muchos casos se les sumó el virrey Toledo para saber cómo se estaban dando estas reducciones, si se
monetario. Y era a partir de que Carlos V, ya en 1549, mencionaba que se debían de juntar estos grupos para así poder generar un mejor cobro de los impuestos. ¿Qué genera las reducciones? Normalmente pueblos que antes estaban repartidos y formaban, por ejemplo, 5 comunidades que estaban repartidas en un espacio amplio, se juntan 1000 a 2000 personas en espacios mucho más pequeños, hacinados, lo que genera pues, son los primeros brotes epidémicos. ¿Okay? Esto es la estructura de las reducciones que nosotros mantenemos, la planimetría urbana clásica de la colonia. ¿Okay? Podemos observarlo, tenemos la plaza, la iglesia, la casa de los españoles, el consejo, el hospital, la casa del corregidor, la cárcel, la casa del padre. Esta estructura se mantiene en la mayoría de espacios que son fundados por los españoles, en la mayoría de ciudades. ¿Okay? Se cambia, ¿no? Estos pueblos que normalmente estaban bastante alejados, que tenían una dinámica específica. Recuerdan que muchas comunidades estaban asentadas en las partes más altas para tener una vista completa del valle, cambian totalmente la ubicación y pues tienen esta configuración de pueblos occidentales que son visiblemente a los ojos de los españoles más ordenados. ¿Y qué es lo que se busca también? Desestructurar la memoria colectiva, la memoria espacial que surge de estos espacios ya conformados. Y la idea de la reducción también era que no solamente el corregidor iba a poder impartir justicia o iba a poder cobrar impuestos, sino que también iba a estar presente el clérigo que iba a poder evangelizarlos. Sin embargo, la destrucción del pasado y la muerte de las personas más longevas de la comunidad, capaces de conservar el recuerdo histórico del grupo, producto del razonamiento generalizado, abriría el juego, según el virrey, a la correcta evangelización de los pueblos andinos. Pese a esto, los pueblos andinos podrían en marcha nuevos mecanismos de memoria, de una memoria resignificada a la par de los reacomodamientos sociales e identitarios y de los nuevos equilibrios de poder. ¿Qué es lo que quiere decir esto, chicos? Hemos visto que como el proceso del sincretismo religioso se dan otra suerte de sincretismos culturales. ¿Okay? Normalmente cuando estudiamos este periodo olvidamos de estudiar o de comprender la agencia que han tenido estas comunidades. Para hablar de la agencia podemos referirnos al libro que ustedes estuvieron viendo la semana pasada. ¿Recuerdan qué libro era? ¿Llegaron a revisar este libro? ¿Sí? No llegó para el otro lado. No llegó, ok. ¿De qué trata el libro? Las 6 personitas que me acompañaron el día de la presentación. ¿Quiénes fueron conmigo? ¿Ok? El colonial. Los viajes hacia la colonia y cómo influye de manera política en el virreinato. Ok, de los viajes, muy bien, nos acercamos, por ahí está Tirio. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál es el título del libro, Hilary, por favor? En los reinos de España, viajeros andinos, justicia y favor en la corte de los Austrias. Ok, muy bien. Este libro retrata a muchos personajes indígenas, andinos, que lograron tener el favor de la corona interponiendo demandas. Al comienzo de este módulo, de esta gran unidad del curso que era el virreinato, ¿qué es lo que hablábamos? ¿Cuál era la diferencia entre
cómo se instauró el sistema colonial en México con cómo se instauró en el Perú, que estos indígenas eran siervos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eran siervos de la corona española. Por lo tanto, dentro de este sistema feudal, de este sistema colonial propio del siglo XVI, ¿qué era lo que iba a asegurarle al rey? Su favor. Es decir, si esta persona, este súbdito, tenía una demanda, pues el rey debía atenderlo. Si el rey iba a extender su gobierno a América, obviamente también iba a atender las peticiones de estos nuevos súbditos. En ese sentido, se van a articular ciertas clases, como lo hemos visto. Clases que ya venían siendo articulándose en el periodo anterior con los incas, ¿recuerdan? ¿Quiénes eran los señores locales? Que luego empiezan a asumir los curacazgos y empiezan un poco a ser parte de esta organización colonial. ¿Qué sucede, chicos? En la primera etapa de la colonia hay muchas epidemias, muchas muertes. Hay muchos señoríos que se quedan sin ocupar porque la descendencia fallece. Posterior a esto, en los siguientes años, van a aparecer personas que reclaman estos señoríos diciendo que son los pertenecen a este linaje noble, no necesariamente del Inca, sino de las etnias, pero de la nobleza, ¿ok? Favor que no se va a atender, es decir, no le van a dar las tierras, pero van a comenzar un proceso de litigio. ¿Ante quién? Ante el rey. Muchas veces se enfrentan dos señores locales, o el señor local diciendo que no, que ese señorío es suyo porque todos murieron, etc. Y lo que generan es que estas personas van a viajar a España para poder tener un juicio justo ante el rey. Ahora, normalmente se pensaba pues que estas comunidades no iban a tener un proceso de agencia, es decir, no iban a poder hacer nada frente al sistema colonial impuesto. Sin embargo, vemos muchos ejemplos en el libro de ciertas personas que han logrado pues sacar ventaja del sistema, de esa estructura colonial y poder viajar a España, movilizarse. Cuando se viajaba a la España peninsular, estas personas tenían derecho a el proceso, pero también a que la corona durante ese tiempo los iba a mantener. Estos procesos normalmente se extienden por 10 años, 15 años, 12 años y generan que estas personas vivan de la corona por este tiempo. Lo que retrata o grafica es los procesos de agencia de estas comunidades. Como en esta cita se evidencia que estas comunidades fueron reaccionarias, no solamente en hechos, sino también en cómo entendían o comprendían esa realidad por la que estaban pasando. ¿Okay? Por lo que este libro es bastante interesante en función a eso. ¿Okay? Nos plantea un nuevo panorama donde el sistema colonial no solamente fue construido e implantado, sino también que fue resignificado por estas comunidades originarias. ¿Okay? Hubo procesos de agencia, hubo personas que supieron entender el proceso y tratar de sacarle el provecho. ¿Ha quedado clara esta parte? Si no ha quedado claro, pueden hacer preguntas. ¿Claro? Me preocupan sus caras, chicos. La próxima clase vamos a ver de forma muy breve las reformas borbónicas. He hablado sobre los corregimientos, sobre las reducciones, porque en las reformas borbónicas en el siglo XVII se dan ciertos cambios. ¿Okay? Alguien me preguntó algo sobre el Tratado de Utrecht la semana pasada. ¿Quién fue? Muy bien, pregunta muy interesante. Justamente vamos a enfocarnos en las consecuencias tanto económicas como culturales que tiene este siglo con las reformas borbónicas. ¿Okay? Vamos a ver que aunque el sistema colonial va a funcionar quizás después de la instalación de estas modificaciones por el rey Toledo, poco a poco va a generar que los encomenderos, que las personas que estaban
impuestos para que la corona pueda tener mayor poder adquisitivo. Sin embargo, esto no sucede. Aunque es exitoso, se logra aumentar los impuestos. Lo que se genera fue un enriquecimiento de los funcionarios coloniales. Luego de esto, hacia 1750 a 1800, lo que se genera o lo que sucede es que se empiezan a abrir los mercados. ¿Okay? Empieza a existir la idea de comercio hacia afuera y empiezan a aparecer estos criollos que estaban muy interesados en comerciar con otros. ¿Okay? Esto lo vamos a repasar de forma más profunda la próxima semana, así como que vamos a hacer media horita, 20 minutos. Vemos los movimientos sociales indígenas y si nos queda tiempo, no, yo creo que sí, hasta ahí, hasta esta parte de los movimientos sociales indígenas, que ustedes también ya tienen conocimiento por la lectura que han realizado hoy, vamos a tratar de enfocarnos en la de Juan Santos Atahualpa y Túpac Katari, que son los temas que no han tratado en la lectura que tienen. No, en la lectura que tienen hablábamos del Taque Uncoy y del Túpac Amaru II, ¿correcto? Entonces vamos a centrarnos en Juan Santos Atahualpa y Túpac Katari. Hasta este punto viene el examen. ¿Está bien? El examen del miércoles va a durar 1 hora y media. ¿A qué hora vamos a comenzar el examen? 4 y media. ¿Okay? 4 y media llegan, sientan los exámenes. ¿A qué hora terminan? Al 6. ¿Y el lunes va a ser el repaso? El lunes vamos a terminar estos temas y vamos a hacer el repaso sin fugaz. ¿Qué es lo que les estoy debiendo? Las diapositivas, no se preocupen, el día de hoy en la madrugada. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Profesora, ¿aún no ha revisado las fichas de lectura de la semana 5? No. No te preocupes, van a estar revisadas, tranquila. Vas a tener tu nota. Pero necesito que me den un poco de tiempo. ¿Qué ha pasado también, chicos? Hay 13 personas que se han sumado al curso y que me han estado entregando sus trabajos. Entonces, eso ha generado que tenga un mayor volumen de prácticas por revisar. Pero no se preocupen, voy a revisar los trabajos. No, dato importante, para las personas que están entregando fichas de lecturas pasadas o que no las entregaron a tiempo, por favor, entréguenmelo en físico, ¿ok? Ya. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Me causa mucha confusión. Túpac Amaru primero con Túpac Amaru segundo. ¿Ya? ¿Qué puede hacer como que contraste? Túpac Amaru primero, siglo XVI. Túpac Amaru segundo, siglo XVII. No eran familia, no están emparentados. Él toma el nombre de Túpac Amaru, está relacionado con un movimiento oficial. Pero lo que quiere hacer Gabriel Condorcanqui es en realidad un cambio, una reforma. No quiere separar. otra cosa. Vamos a ver eso a mayor profundidad, pero ¿recuerdas que habíamos hablado de cómo las noblezas habían sido aventajadas? Para el siglo XVI estamos viendo cómo estas noblezas empiezan a ser parte del gobierno colonial. Para el siglo XVII, en donde se da la reunión de Túpac Amaru, ya están afianzadas sus están interesadas en tener los mismos privilegios que los españoles peninsulares. Entonces, la génesis es diferente. Una está mucho más relacionada con el contexto, con la idea de no aceptar la religión, no aceptar las normas que traía ese nuevo sistema, y la otra busca las reformas de ese sistema, pero está interesada en prevalecer, en estar dentro de esa estructura de ese sistema político. La segunda surge por lo de... Me refiero, la segunda surge por lo de las reformas borbónicas o las reformas toleradas. Borbónica. ¿Ya? Es diferente y caracteriza mucho lo que sucede con estos señores locales después. Están teniendo privilegios, ¿ok? Eran personas que tenían privilegios, que tenían un oficio, que normalmente dirigían una población, y lo que estaban interesados ellos en reclamar esos privilegios, esos mismos privilegios, tenerlos.
españoles. En teoría los sirios podían pagar, pero estas personas que pedían favor no tenían dinero. Muchos de ellos en realidad no eran señores locales, sino que estaban interesados en usurpar estos cargos. Los que podían en teoría pagar eran los españoles peninsulares, pero sin embargo hubo muchas restricciones en papel. ¿Ok? Porque los impuestos eran altos. Recuerda que el sistema de encomiendas lo que buscaba era que estas personas iban a administrar, pero no iban a ser dueños de los terrenos. Por lo que la corona no estaba interesada en que sean dueños de, sino que administraran, para que siguieran pagando impuestos. Y ese es uno de los problemas principales que decanta las reformas borbónicas y que luego genera el proceso de independencia. ¿Okay? No es que estamos hablando de una ruptura total del sistema colonial. Están interesados en tener mayores privilegios, en tener mayor poder adquisitivo y no darle a la corona el dinero, que era una corona bastante ausente, un gobierno a distancia, por así decirlo. Claro, ahí hay otra duda. Más o menos, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI, por eso es que hay todo un problema con entre los descubridores, ¿no? Entre Pizarro, Almagro, ya hay un problema con la tierra. Por eso es que antes de Toledo hasta asesinan al virrey anterior, porque ya ellos estaban interesados en adjudicarse las tierras. Luego viene el sistema de encomiendas, vienen ya las cédulas reales que se dan, y de esto de alguna forma se normatiza, por así decirlo. Pero tenemos la experiencia anterior en México. En México esas personas llegaron y se adjudicaron los terrenos. Y la corona estaba interesada en que esto no sucediera. Por eso es que es mucho más riguroso en temas administrativos. ¿Alguna duda más? ¿Quiénes han intervenido en la lectura del día de hoy? Ojara. Daniel Ojara. Franz Osemar, ¿no? ¿Quién más? ¿Tu nombre? ¿Quién más? Melissa, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más intervino? Listo, jóvenes, pueden irse en la paz. Repartidas. Quería consultar en caso de que uno de los que iban a participar en el museo no puede ir sea por algo que haya pasado. Ahora sí se puede grabar la exposición del museo. ¿No puedes ir? No. ¿Ningún día puedes ir? Bueno, intenté por los demás, pero a los demás también les tocaban. Los cuales Ya, hay que buscar un día que todos puedan ir. ¿De qué grupo eres? Van a ir al Museo de Pueblo Libre. Sí, y no sé lo que sería la católica. Además de que en el Google Maps aparecía como más por libres, o sea, con diferentes direcciones. No, pero nos encontramos en la Católica. ¿Conoces la Católica? No. Está hacia... Vamos de frente hacia Universitaria y está la Católica. Universidad Católica SC. Xiomara, tú vives en Ate, ¿no? No, yo vivo en Villa María. Okay. ¿Te parece si vemos bien para poder ayudarte y ver cómo podrías llegar? Si ese es el problema. ¿Ese es el problema? Más de eso sería para clases de... El tiempo. Ese día no puedes. Sí, el día más chico con mi examen. Ya, ok, no te preocupes. Entonces voy a escribir el correo, de repente nos asignan otro día y si no, no hay problema, ¿ok?
¿Sí? ¿Está bien? O sea que tengo hasta como el 23 para estar de acuerdo con el grupo, más o menos. 23, no, sería en otro día en julio. Voy a coordinar, voy a escribir al museo a ver qué otro día podría ser. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Pero, ahí pues, Ay. Disculpe que la... Vamos a pasar.